Son actividades que no generan encadenamientos, que no generan eslabonamientos, que utilizan grandes cantidades de tierra, utilizan grandes cantidades de agua, generan conflictos entre las poblaciones a las que llegan y en realidad no dejan nada en los territorios, nada positivo. Bueno, estamos viviendo un nuevo proceso extractivista. Y digo nuevo porque se habla mucho de extractivismo como si fuera una novedad, y en realidad están las raíces del orden moderno colonial capitalista. Está en los orígenes de esta civilización enferma. Lleva más de 520 años. El extractivismo nace justamente de y en América Latina. Nace con una economía colonial que constituye el nuevo sujeto moderno, que es el individuo racional, capitalista, que vio cegado su corazón a partir de la codicia del oro. Eso fue Colón, eso fue Pizarro, eso fue Hernán Cortés. La desvalorización absoluta de la vida, el arrollamiento de las formas y las fuentes de vida para buscar la acumulación de una riqueza que es una riqueza abstracta, que tiene que ver con el medio de cambio, el valor de cambio, la moneda, el dinero en ese momento y todavía hoy el oro y la plata. Las actividades extractivas no son nada novedoso en Colombia, no solamente porque el oro fue la base de la conquista y la economía española en nuestro continente, sino también porque de manera continuada la quina, el caucho, el banano, el café, el petróleo han ocupado un lugar central en nuestra historia y en nuestra economía. Pero ese papel no es el que se promete. Esa promesa que se renueva cada vez, indicando que cada nuevo material que se saca va a ser el motor o es el motor del desarrollo. El resultado es todo el contrario, el resultado es despojo, es concentración de la riqueza, es desplazamiento, es monopolio. Ahí confluyen diferentes factores. Indudablemente hay un factor cultural. La cultura extractivista está presente en la historia latinoamericana desde la conquista hasta la actualidad. Siempre estamos mirando qué podemos exportar y a veces no se mira suficientemente cómo podemos vivir mejor con lo que tenemos. Y en ese sentido, la visión de exportación, la visión de la economía abierta hacia el mercado mundial impone una serie de actitudes culturales en relación con los activos ambientales y sobre todo con la energía de la cual tenemos que vivir. En este sentido, yo creo que el factor cultural es un factor muy importante que está presente en cada uno de los ciudadanos de América Latina y por supuesto en las élites políticas y en los liderazgos políticos también. Hoy es importantísimo que como América Latina, como pueblo nuestroamericano, tengamos en cuenta que estamos viviendo una nueva era de recolonización del continente. Estas mismas fuerzas que estuvieron en los orígenes del sistema mundo moderno, colonial, capitalista, racista, patriarcal. Las empresas transnacionales más o menos concentran el 54% de todos los conflictos y las empresas nacionales más o menos de un 44% de los conflictos, el otro restante son mixtas, ¿no? Entonces uno puede encontrar también una correlación muy estrecha entre los conflictos ambientales, el número de conflictos ambientales generados año a año, con la inversión extranjera en los últimos años, ¿no? Entonces, claro, la inversión extranjera lo que busca es, digamos, explotar las ventajas comparativas del país y la normativa, digamos, que le flexibiliza la atracción de ese capital extranjero y en este caso, por eso, digamos, era una relación tan estrecha, ¿no? Entonces, este proceso de reconquista y de recolonización vienen con mucha más violencia, una violencia tecnológica, una violencia biopolítica que arrasa sobre los territorios para extraer
lo poquito que va quedando. Entonces empieza una era de explotación no convencional. En la agricultura, en la minería, en el petróleo, en los hidrocarburos, es la era incluso en la explotación de la fuerza de trabajo, porque nosotros mismos también somos naturales. Nuestros cuerpos, generadores de valor social, de valores de uso, también somos naturaleza. Yo creo que esa es una cosa llamativa de lo que pasa en Bolivia, ¿no? O sea, había mucha esperanza en una transformación radical, y más bien hubo grandes retrocesos que nos llevan ahora a una situación de gran incertidumbre y de mucho conflicto, ¿no? Se suponía, y eso pasó relativamente al inicio de Evo Morales, que iba a haber mucha estabilidad, ¿no? Se esperaba que sobre todo cuando ganó aplastantemente las elecciones en 2009, hubiera mucha estabilidad, no hubiera más conflictos. La otra cuestión es las inserciones económicas de los países latinoamericanos con el mercado mundial, que imponen normas, imponen satisfacciones de deudas, deudas económicas, que en resumidas cuentas son también deudas ecológicas, y en ese sentido la satisfacción de estas deudas impone a los países latinoamericanos una extracción de recursos, de bienes y servicios y de energía hacia el mercado mundial, de la cual no se pueden sustraer. Y lo que tenemos más bien es más conflictos que en los últimos 25 años, producto de justamente el modelo que se impone, ¿no? Que requiere y demanda, por lo intensivo que es, ampliar sus áreas de extracción hacia fronteras nuevas. Ahora en la Amazonía, por ejemplo, se hace mucha minería en tierras bajas, cosa que nunca pasó. Hoy día se explora petróleo por todo lado, incluyendo las zonas altas, donde nunca se exploró para hacer petróleo o gas. En el momento actual, si bien los gobiernos latinoamericanos no pueden sustraerse a esta realidad que se le impone histórica y coyunturalmente, sí tienen la oportunidad y quizás también tienen el deber de, basado en esa renta petrolera, poder transitar hacia otro tipo de matriz energética. Lo positivo es que la diversidad también y la radicalidad, en la profundidad de los planteamientos y movimientos sociales es inédita. ¿No? Estamos viendo por primera vez en un país que ha tenido 600 años de minería y por tanto problemas ambientales severos y de salud pública severos, que el tema ambiental es prioritario. Y ha habido una respuesta ahí, yo creo, de las pocas del sector, de los sectores, digamos, de las organizaciones femeninas. De hecho, son las únicas que han sido capaces de mantener su autonomía organizativa frente al Estado, ¿no? El resto de organizaciones masculinas o mixtas han sido cooptadas y hoy día liderazgo, digamos, en la resistencia lo están ejerciendo las organizaciones de mujeres, indígenas, de trabajadoras, etc. Los ecologistas populares, tanto tipo Sensat como de tantos otros, ¿no? Acción Ecológica en Ecuador, tantos, porque yo he aprendido de esto, yo lo he aprendido acá, hablando con grupos de ecologistas, mucho en los últimos 20, 25 años. Ellos son muy valientes, o ellas son muy valientes en afrontar esto. Y luego usted tiene toda la gente local que está tratando de parar este extraccionismo brutal que hay ahora. Y no porque sean ecologistas teóricos, ¿no? Es por la práctica. Pero no solo es por la práctica como Sarayaco en Ecuador, ¿no? Que echaron una compañía petrolera y son los que han inventado o han introducido la noción de buen vivir en Ecuador, diciendo queremos vivir bien aquí y que el summa causai en quechua, esto es lo que queremos practicar. Entonces hay mucha experiencia y esta experiencia nos puede llevar acá en Filipinas, en la India, en África, a la justicia ambiental o a menos injusticia ambiental y una economía que sea más sostenible, ¿no? Entonces yo soy optimista respecto a la fuerza de todos estos grupos. De una economía minera, una economía colonial que nace hace más de 500 años y que nace bajo la forma, el estigma y el medio de producción de la violencia. La violencia que fue una violencia abismal, radical, ilimitada, que generó espacios de muerte, espacios de terror,
donde el terror se constituyó en una fuerza social que se apoderó de cuerpos y de territorios y que hizo parte de este proceso de conquista. Justamente por ser actividades que generan conflictos en las comunidades y en los territorios, es que resulta tan cuestionable que se siga considerando que el extractivismo es una solución para un país en guerra como Colombia, un país que ya sufre un conflicto interno armado hace muchos años y para el cual una economía extractiva, una actividad extractiva es más gasolina para ese conflicto, es un mayor motivo para que se continúe con el despojo, para que se continúen y se incrementen las condiciones que generan desigualdad y que generan justamente el conflicto interno armado. El metabolismo mundial está aumentando, ¿no? Más materiales, más energía, en buena parte es la demanda de China ahora, pero no solo la de China, la de Europa, Estados Unidos, ¿no? Aunque no crece tanto, pero es muy grande y de allí, pues de acá se va exportando, por ejemplo el carbón de acá pues va para Rotterdam y va para centrales térmicas en Alemania, por ejemplo. O sea que es todos los centros industriales del mundo los que chupan materias primas y los causantes en el fondo de esta conflictividad. La conflictividad aquí en Colombia muchas veces, como ocurre también en México, hay un conflicto y esto se soluciona a bala, ¿no? Se mata a la gente, a los que protestan, o se les criminaliza y se mete en la cárcel. Pasa en muchos sitios del mundo y cada vez tenemos más estadísticas de esta cantidad de activistas muertos, ecologistas, populares, que hay en todas partes, ¿no? Me llevo sí una sensación extraña por el grado de violencia real y violencia simbólica que he escuchado y aprendido de los casos, sobre todo de aquí de Colombia. Para alguien viniendo de Uruguay y que no vivió la década del 60 y el 70, cuando tuvimos la guerrilla urbana y la represión de las fuerzas progresistas y de izquierda, tener esta sensación de que en todo momento se cruza, se atraviesa los fenómenos de la violencia directa sobre los cuerpos, sobre las comunidades, el tejido social, bueno, a nosotros nos hace pensar, por un lado, la necesidad de acercarnos más a estas realidades, a conocerlas mejor, y por otro lado también de que en realidad ninguna sociedad está libre de que eso pueda, en nuestro caso, por ejemplo, regresar. Una criminalización como la que ahora Correa, por ejemplo, en Ecuador, está realmente usando, ¿no? Pero también se usa en Chile, se usa en Perú, o sea, no es lo mismo criminalizar activistas, que quiere decir meterlos en la cárcel para darles un buen susto, acusarles como ahora en Intac, ¿no? Ahora estas semanas Correa quiere entrar con una empresa estatal y luego la Codelco tal vez de Chile para hacer minería de cobre. Es un lugar que hace 20 años que están consiguiendo parar la minería de cobre, que tienen alternativas, porque muchas veces de la resistencia nacen alternativas, el café orgánico de exportación, el turismo, pequeña electricidad. Y Correa quiere destruir esto para ganar plata con vendiendo el petróleo y en su caso no creo que se lo quede la plata, sino para tener clientela política y distribuir la gente pobre, todo esto es verdad, pero va a perjudicar allí. Entonces, ¿cómo lo está haciendo? A la gente que los líderes locales, que son gente de allá, no son profesores de universidad que estén en internet y que puedan defenderse bien, les está criminalizando por actos de terrorismo. Esto es un presidente constitucional que él está aterrorizando a la población que protesta. Esto es distinto, por suerte, esto es distinto de, digamos, que los paramilitares aquí en Colombia o vete a saber qué fuerzas en México, ¿no? O los grandes latifundistas de Brasil, que sistemáticamente le dan plata a pistoleros que matan a gente que protesta. Es distinto, son dos cosas distintas. ¿Qué es el desarrollo? Es esa fantasía colonial de pretender, ¿no es cierto?, vivir en un mundo de vida que vive por y para la acumulación, que entiende que la razón, el progreso y la ciencia, todo eso tiene que ver con acumulación de valores de cambio, con dinero, con mercancías, y que en esa ceguera no entiende, ¿no es cierto?, que no vivimos del dinero, no vivimos del oro,
sino que vivimos de nuestra madre tierra, que nuestros cuerpos solamente tienen vida porque estamos permanentemente en comunicación, en comunión, diría más, con nuestra madre tierra. Hay mucho camino que andar. Realmente, hasta el momento, ninguno de los procesos integracionistas se ha planteado conscientemente y desde la política regional la necesidad de transitar a otros modelos de matrices energéticas. Se considera que las energías renovables o las energías limpias pueden llegar hasta un 10% del total en la producción energética total de los países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, aún se adolece de una visión desarrollista o neodesarrollista dentro de los procesos integrativos y dentro de los procesos incluso de los gobiernos, los llamados gobiernos de izquierda de América Latina. Es necesario, lógicamente, transitar hacia una visión más amigable con la naturaleza desde el punto de vista de las políticas públicas de los países latinoamericanos y de los procesos de integración en su conjunto. Por suerte hay otro tipo de reacciones como este que antes decía de referéndums locales, y aquí en Piedras, en el Tolima, contra Anglo Gold Ashanti ha habido un referéndum hace poco tiempo, y también en Tarumena ha habido uno también hace pocas semanas. Y allí la gente protesta preventivamente o porque ha habido exploración del petróleo en un ecosistema frágil, que la montaña se puede venir abajo, ¿no es verdad?, con la sísmica, y esto es lo que ellos argumentan. Entonces yo creo que el Estado colombiano, en este momento en que hay negociaciones de paz, ¿no?, en que se presenta otro tipo de futuro para Colombia menos violento, con suerte puede ser que ocurra esto, debería no tanto mirar qué dice la ley, porque las leyes se pueden cambiar, sino lo que dice la Constitución sobre el derecho a expresarse democráticamente y apoyar estos referéndums, o por lo menos no reprimir estos referéndums locales, ya sean con el Convenio 169 y población indígena, o cuando no, cuando son referéndums locales de población colombiana que no son catalogados de indígenas, aunque todos somos indígenas de algún sitio. Y en el caso de Uruguay, lo que nosotros nos sirve este tipo de encuentros es poder aprender algunas lecciones, porque seguramente en algún momento también estaremos enfrentados a proyectos de este tipo, mega minería o también el tema de la extracción de petróleo, y en ese sentido poder tomar precauciones desde los movimientos sociales, pero también principalmente de la academia, en el sentido de qué tipo de investigaciones uno debería realizar antes de que este tipo de procesos se lleven adelante. Y esto es toda una dinámica latinoamericana que empezó en Tambo Grande, en Perú, continúa en Esquel, en Patagonia, había en Zipacapa, en Guatemala, y es una cosa admirable como desde las bases, desde las localidades de 10.000 habitantes, 20.000, 5.000, los Cañaris en Lambayeque, ahora en Perú, por ejemplo, ¿no?, dicen queremos votar porque no nos convence que la minería nos va a beneficiar, y la historia está de su lado, porque ni la minería ni el petróleo da beneficio a la población local, ¿verdad? Esto lo sabemos de sobra. Es posible establecer centros de investigaciones o una institución regional que investigue y aplique sistemas de energía limpia que puedan, tanto la fotovoltaica como la pequeña energía hidroeléctrica a pequeña escala, no estoy hablando de las grandes presas, la biomasa, la energía de la biomasa. O sea, hay una serie de alternativas energéticas que además poco a poco van a imponer lo que se considera es el núcleo duro de la producción de energía, que es la centralización y la concentración de la energía.